Identidad y socialización, unidad 3, Mead, Goffman, Berger y Luckmann, introducción y capítulo 1. Identidad, Mead, 1953, Goffman, 1963, estigma, la identidad deteriorada. Goffman proporciona 3 niveles de integración de la identidad social, que está vinculada a la mirada social respecto de determinada categoría y alude a la generalidad. Acá vamos a estar hablando de lo que sería una identidad social virtual y una identidad social real. Por otro lado, la identidad personal, que es este nivel en donde se encuentran las características y marcas distintivas de una persona, así como la forma en que se combinan de forma única en ella, digamos. Y por último, la identidad del yo, vinculada con cómo esa persona se mira a sí mismo, sentido subjetivo de la propia situación. Respecto a Mead, en espíritu, persona y sociedad, va a haber 2 etapas del desarrollo de las personas que van a ser el juego y el deporte. Va a haber 2 instancias del sí mismo, el mí, que da marco al yo, tiene actitudes, normas, costumbres de otros incorporadas en uno mismo, no da lugar a la actividad creativa, a lo nuevo, y hay un otro generalizado. Y en el yo, que es el iniciador de la acción, el principio de lo que sería el impulso, cambia la estructura social, da agencialidad al actor. Socialización de Berger y Luckmann, 1972, la construcción social de la realidad, introducción, capítulo 1 y 3. La inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o un sector de él. Introducción. La realidad se construye como producto de interacciones sociales. La realidad vendría a ser aquello que se da por sentado como existente, como lo que es. El conocimiento vendría a ser lo que las personas saben o creen saber sobre esa realidad, y la sociología del conocimiento básicamente es la que está encargada de analizar los procesos a través de los cuales la realidad se construye. Las características de la realidad de la vida cotidiana son que es normal y evidente en sí misma, es ordenada, se impone a nosotros con la fuerza del aquí y ahora, de nuestro presente, y demanda nuestra atención y conciencia. Aquellas zonas que se desvían en la atención de manera temporal, los autores la van a denominar zonas limitadas de significado. Está dominada por lo que hacemos en ella. Esto trae consigo un motivo pragmático. Se presenta como el mundo por excelencia, aquel que no requiere demasiados cuestionamientos y organizamos en rutinas. Se dividen en 2 sectores. Sectores no problemáticos. Mientras nos movamos dentro de un ámbito de dominio conocido, la realidad de la vida cotidiana transcurrirá sin inconvenientes y fluirá. Y los sectores problemáticos, que es cuando esa linealidad se ve interrumpida por problemas diversos. Se requerirá de la implementación de estrategias para su resolución. La finalidad básicamente va a ser integrar lo problemático a lo no problemático y continuar con la linealidad que la suprema realidad exige. Después tenemos que la realidad de la vida cotidiana tiene la particularidad de ser intersubjetiva, es decir, yo el mundo lo comparto con los demás, y objetivada gracias a la acción del lenguaje. El conocimiento del sentido común contiene una diversidad de instrucciones acerca de cómo proceder para esto. Va a hablar de lo que sería una estructura temporal continua y limitada, que es coercitiva. Respecto a lo que sería la interacción social en la vida cotidiana, vamos a hablar de lo que sería la interacción cara a cara, que habla de la subjetividad del otro siendo más accesible mediante un máximo de síntomas, ¿no? Se aprende a los otros mediante esquemas tipificadores que son recíprocos. El continuo de tipificaciones que se vuelven progresivamente anónimas a medida de que se alejen del aquí y ahora y de la situación cara a cara. Conocimiento de recetas. Esto básicamente se refiere a las fórmulas de acción para la vida diaria que se dan por sentadas. Es un saber práctico. Después va a hablar del acopio social del conocimiento, el proceso por el cual el conocimiento se almacena, se organiza y distribuye dentro de la sociedad. El conocimiento se reparte, se legitima y se transmite de manera socialmente estructurada. El lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana. El lenguaje puede ser objetivo gracias a que puede separarse de las situaciones concretas y podemos explicar así situaciones que hemos vivido o viviremos. El principal vehículo para el mantenimiento de la realidad subjetiva es el diálogo, el aparato conversacional que mantiene y también transforma la realidad subjetiva de forma constante y del cual se requiere que sea coherente y continuo. Entonces, a través del diálogo, la realidad subjetiva se puede mantener y también se puede transformar. Ahora bien, respecto a la socialización, vamos a hablar de la socialización primaria, que es la primera y la más importante, y sirve como base para la socialización secundaria.
Se encargan de ella los otros significantes, es decir, le dan significado al mundo en el que vivimos. Los otros presentan el mundo social filtrado, una carga emocional fuerte, identificación e identidad con los otros significantes que son impuestos. El mundo acá se presenta como el único posible y no hay cuestionamientos ni preguntas. Es así. Hay una abstracción progresiva que no permite ir desde actitudes y normas particulares a otras más generales y que nos permite construir al otro generalizado. La internalización del lenguaje es fundamental en esta etapa, a través del cual se internalizan normas sociales y los rudimentos del aparato legitimador. Cuando el otro generalizado se cristaliza en nuestra conciencia y hay una cierta simetría entre la realidad subjetiva y la objetiva, decimos que ha finalizado esta etapa del proceso de socialización. Bien, en lo que respecta a la socialización secundaria, acá la internalización va a ser de submundos institucionales, de roles arraigados en la división social del trabajo y la distribución social del conocimiento. Va a haber coherencia con el mundo internalizado en la socialización primaria, secuencias del aprendizaje, una carga emocional e identificación que no son necesarios, ya que hay un anonimato de los agentes socializadores. Va a haber un submundo dentro de un contexto institucional, una menor inevitabilidad subjetiva, técnicas pedagógicas. Por esto, básicamente, las internalizaciones de la socialización secundaria van a ser más vulnerables que la de la primaria y esta no finaliza nunca. Entre ambos procesos suele existir cierta coherencia y sentido de continuidad, en algunos casos mayor y en otros menor. Una vez que la socialización primaria termina y esa primera realidad, ese mundo de base es internalizado, no es que queda allí de una vez y para siempre, sino que se vuelven necesarios mecanismos y procesos destinados a mantener esa realidad subjetiva. Y en la medida en que la persona atraviesa procesos de socialización secundaria, cuyas realidades tienen menos arraigo a la conciencia de la persona, estos mecanismos se vuelven aún más necesarios. El mantenimiento de la realidad subjetiva intenta conservar la simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva, ya que la socialización se considera satisfactoria si el sentido es de inevitabilidad está presente la mayor parte del tiempo. Como indican los autores, como la socialización nunca se termina y los contenidos que la misma internaliza enfrentan continuas amenazas a su realidad subjetiva, toda sociedad viable debe desarrollar procedimientos de mantenimiento de la realidad para salvaguardar cierto grado de simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva. Bien, vamos a tener dos tipos de mantenimiento. El de rutina, que es el que se concreta en rutina, se reafirma continuamente en interacción con otros. Los otros significantes constituyen agentes principales para el mantenimiento de su realidad subjetiva, mientras que los menos significantes van a funcionar como coro. El vehículo más importante del mantenimiento de la realidad es el diálogo, pero la mayoría de las veces se da de forma implícita. En los momentos de rutina, el mantenimiento de la realidad se da mediante los diálogos casuales. Después, el mantenimiento de crisis es donde se ponen en juego los mismos procedimientos que para el mantenimiento de rutinas, pero en este caso las confirmaciones de la realidad tienen que ser explícitas e intensivas. Se despliegan también rituales colectivos para fenómenos que afectan al conjunto y rituales individuales para situaciones de desgracia personal. Es necesario realizar aclaraciones y mantener conversaciones explícitas acerca de la situación que se vive. El principal vehículo para el mantenimiento de la realidad subjetiva es el diálogo, nuevamente, el aparato conversacional que mantiene y también transforma la realidad subjetiva de forma constante y del cual se requiere que sea coherente y continuo. Entonces, a través del diálogo, la realidad subjetiva se puede mantener y también se puede transformar. Respecto a lo que sería la estructura de plausibilidad, que se refiere a lo posible básicamente, va a tener bases conceptuales y bases sociales. Las bases conceptuales son las normas, actitudes, valores, roles que han de ser internalizados, así como el aparato legitimador, razones que se justifican que las cosas son de la manera propuesta. Y las bases sociales que hacen referencia a la relación con los otros y al aparato conversacional, es decir, los diálogos que vehiculizan la internalización y el mantenimiento y la transformación de la realidad subjetiva. Con lo que respecta a la alternación, es esa transformación radical de la realidad subjetiva, la cual renuncia a la coherencia con las socializaciones anteriores, ya que busca reconstruir la realidad. El pasado es reinterpretado a partir de una nueva realidad internalizada. Es un proceso de resocialización en donde sucede un borramiento del mundo de base y generando nuevos procesos que tienen un gran impacto a nivel de la identidad. Es necesario recrear situaciones similares de la socialización a las generadas en la socialización primaria. Existen condiciones que deben cumplirse para poder hablar de alternación, que son la identificación afectiva, la segregación de la vida anterior, la reorganización del aparato conversacional, evitando las personas y temas que remitan a la realidad previa.
En el medio existen muchos tipos intermedios entre la alternación y la socialización secundaria, que se tratan principalmente de transformaciones parciales de la realidad subjetiva o de determinados sectores de ella. La principal diferencia radica en que la alternación renuncia a la búsqueda de coherencia con la socialización y propone una ruptura brusca con el pasado de la persona que es reinterpretado a la luz de esta nueva realidad. Por el contrario, los procesos de transformación parcial buscan la continuidad, mantener la coherencia entre los elementos anteriores y posteriores de la biografía de la persona. Socialización, capítulo 3, la sociedad como realidad subjetiva, Berger y Luckmann, 1972. Se debe entender a la sociedad en términos de un continuo dialéctico compuesto por tres momentos: la externalización, objetivación e internalización. El individuo no nace miembro de una sociedad, sino que nace con predisposición hacia la socialidad y luego llega a ser miembro de una sociedad. El punto de partida lo constituye la internalización. Constituye la base para la comprensión de los propios semejantes, la aprehensión del mundo en cuanto a realidad significativa y social. Socialización, inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de él. Socialización primaria. Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez, por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la cual encuentra a los otros significantes que están encargados de su socialización y estos le son impuestos, mediatizan el mundo. Este aprendizaje se da en circunstancias de enorme carga emocional. Sin ella el proceso sería imposible, ya que la internalización se produce solo cuando hay identificación. Una identificación casi automática, no internaliza el mundo de ellos como uno de los tantos posibles, sino que lo internaliza como el mundo. Crea en la conciencia del niño una abstracción progresiva que va de los roles y actitudes de otros específicos a los roles y actitudes en general. El otro es generalizado. Ahora bien, ¿cuándo finaliza? Cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya es miembro efectivo de la sociedad. Y en la socialización secundaria sabemos que es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo con el objetivo de su sociedad, ¿no? Vendría a ser la adquisición del conocimiento específico de roles. Requiere de la adquisición de vocabularios específicos de roles, es decir, de internalización de campos semánticos que estructuran comportamientos de rutina. Es la internalización de submundos institucionales o basados sobre instituciones. En la socialización secundaria uno debe tratar con un yo formado con anterioridad y con un mundo ya internalizado. La mayor parte de la socialización secundaria puede prescindir de una identificación con carga emocional. Los roles comportan un alto grado de anonimato y se separan fácilmente de los individuos que lo desempeñan y son intercambiables. Como el contenido no es internalizado como inevitable, se puede descartar con mayor facilidad. Y respecto a la alternación, requiere de procesos de resocialización que se asemejan a la socialización primaria, porque tienen que volver a atribuir acentos de realidad y deben producir identificación fuertemente afectiva. Debe desintegrar la anterior estructura de realidad subjetiva y producirse una transformación radical. Hay una dependencia emocional hacia los otros como en la socialización primaria, y estos actúan como guías para penetrar la nueva realidad, provoca una ruptura en la biografía subjetiva del individuo y se reinterpreta la biografía pasada.